Hola, hola, buenos días, feliz martes para todos, ¿cómo están? Bueno, esto es un live, no es improvisado, sí es bastante coordinado con mi próximo invitado, pero bueno, queríamos hablar sobre COVID, sobre cómo está la situación. Hemos tenido realmente familiares cercanos que han tenido, lamentablemente, han perdido la vida por este virus, mucha gente cercana enferma y realmente aún creo que deberíamos tomar conciencia, ¿no? De realmente lo que hoy día el mundo todavía vive. Saludos para los que hoy día se están conectando, gracias, besos para todos, gracias por estar allí. Vamos a esperar que mi invitado, hoy voy a conversar con el doctor José Antonio Cisnero, él es médico, es venezolano, está en la ciudad de Miami desde hace mucho tiempo y bueno, realmente es como el vocero dentro de la comunidad latina sobre este tema. Es experto en salud pública y hoy quiero conversar con él sobre la situación del COVID. Yo, bueno, ustedes saben que a pesar de que soy cocinera y que hago muchas cosas, siempre he mostrado interés sobre las causas sociales y sobre el efecto, ¿no? De muchas cosas que pueden afectar a nuestra sociedad. Siempre trato de estar o de trabajar en función de que mi entorno o nuestro entorno también esté mejor para tener una mejor calidad de vida. Y bueno, vamos a ver si ya él está conectado. El doctor Cisnero, bueno, espero simplemente por él para conversar. Saludos. Bueno, aquí está Carlota, mi hija, está mi querida Mónica. Miren, estamos en el mes de la mujer, ha comenzado el mes de la mujer y bueno, para el mañanero les tengo 4 fuertes y grandes mujeres inspiradoras, guerreras, luchadoras. Este jueves comenzamos con mi querida Goya Somoza desde Maracaibo. Goya es una referencia en lo que es en la locución y en Venezuela y bueno, realmente estoy complacida de estar con ella este próximo jueves. Vamos a ver, él va a estar buscando por acá. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Encantado de verte. Bueno, feliz de que estés aquí conmigo. Bueno, le comentaba a mis queridos seguidores que bueno, que a mí me encanta, además de cocinar y hacer otras cosas, tratar de quizás de tocar temas que tengan que ver con mi entorno, ¿no? Y por supuesto con causas que hagan nuestro entorno mucho mejor. ¿Qué pasa con el COVID? Que últimamente en mi caso yo trabajo en el área de gastronomía, o sea, en el área de restauración, y veo aquel auge de gente, de mucha más gente en la calle. Entonces digo, bueno, ¿será que el COVID ya no existe COVID, ya no hay virus, no hay miedo, ya no hay tapabocas? Y realmente creo que hoy día nos estamos exponiendo más a algo que todavía está latente. Te pregunto, hola, te doy la bienvenida y gracias por estar. ¿Cuál es la situación hoy día del COVID-19? Bueno, la situación es buena en el sentido de que ha habido un descenso leve a moderado del número de casos hospitalizados y del número de muertos. Evidentemente, las medidas de usar el tapaboca y distanciamiento social han evitado que la curva siga en ascenso y ha habido una disminución, como dije, en ambas estadísticas, pero todavía no estamos en un nivel donde podamos sentirnos confiados para reabrir prematuramente las actividades sociales y laborales. Dependiendo de los estados, hay estados donde ya, digamos, hay muy pocos casos entre el número de personas que se les practica test y hay estados donde todavía hay demasiados casos. Por eso es que no se puede hablar de una generalización de cómo está el COVID en todos los Estados Unidos, porque no está igual en todas partes. Lo que sí está pasando es que la gente le ha perdido el miedo y hay pues muchas personas que ya están, digamos, reactivando sus actividades normales y eso no es lo peor, sino que lo están haciendo sin el uso del tapaboca y en recintos cerrados con muchas personas. Entonces es importante entender esto porque por ahí viene el Spring Break, por ahí viene una cantidad de actividades primariamente de jóvenes y es muy posible que haya una mayor probabilidad de infección y de que estos jóvenes al regresar a sus casas infecten a personas de mayor edad. ¿Cómo se encuentra la Florida dentro de esos números o estadísticas? Bueno, la Florida ha gozado de 3 aspectos que no han gozado los otros estados del norte en los últimos meses y es de un clima bastante adecuado que permite mayores actividades sociales en exteriores. En el norte por cuestiones de invierno pues no se ha podido. Sin embargo, la Florida sigue siendo pues un centro de atracción para personas de otras
de otras partes, y recordemos pues que hay variantes, la variante inglesa, la variante sudafricana, la variante brasilera, ahora tenemos una californiana y una neoyorquina, y todas estas están de una u otra manera entrando a la Florida por diferentes partes, y eso pues tiene preocupados a muchas autoridades que todavía no estamos seguros de cuál va a ser la efectividad final de la vacuna ante estas nuevas cepas que están llegando a los Estados Unidos. Mira, la gente le ha perdido el miedo al COVID. Sin duda, sin duda. La gente está como más atrevida, digo yo. Yo veo gente Sí, en la calle, pero hay una combinación de menos miedo, hay una combinación de gente que está harta y a veces se dice, bueno, si me va a dar, que me va a dar. Depende de la experiencia de cada uno, ¿sabes? Hay gente, por ejemplo, que ha tenido familiares que les ha dado el COVID y no ha pasado mayor cosa que un malestar general y algo de fiebre. En cuyo caso dice, bueno, si a mi cuñado y a mi hermana a mis amigos les ha dado, pues yo no le tengo tanto miedo a esto. Pero si tú has perdido un familiar, si has perdido una persona cercana, pues obviamente tu nivel de miedo es diferente. Entonces, en cierta forma aquí se aplica aquello de que el hombre piensa como vive. En este caso el hombre piensa como los que viven a su alrededor, ¿no? Ok, y mira, hoy día, ¿qué hace la FDA para seguir respondiendo ante la crisis de la pandemia? Bueno, la FDA antier acaba de aprobar una nueva vacuna, la de Johnson Johnson, y está también ya analizando toda la data asociada a la vacuna de AstraZeneca, que ya fue aprobada en Europa, en Inglaterra y en Canadá. Así que yo no veo que haya ningún problema en aprobar esa vacuna aquí en los Estados Unidos. Eso añade millones de vacunas a el pool de dosis, y es muy importante pues saber también que esta vacuna de Johnson Johnson es de una sola dosis. O sea que prácticamente cuando tú añades 20 millones al suministro de vacunas, son 20 millones de vacunados. Con la de Moderna y la de Pfizer, si tú añades 20 millones, son 10 millones de vacunados, ¿no? Okay. ¿Cuántos tipos de vacunas hoy día hay? En este momento hay 3 vacunas aquí en los Estados Unidos. A nivel mundial hay 6, 7 vacunas a nivel mundial. Okay. ¿Y solamente se están aplicando a adultos mayores? En la gran mayoría de los países se ha empezado por el esquema de, primero, de vacunar al personal de salud, segundo, vacunar a las personas mayores de 65 años, tercer grupo sería mayores de 50 con condiciones de salud problemáticas como enfermedades cardiovasculares, enfermedades crónicas, pulmonares, severas, y en algunos casos se está vacunando poblaciones de toda edad. Ciertamente, por ejemplo, Israel ya lleva 60% de la población israelí vacunado, 60-70%. O sea, Israel para finales de este mes debe tener inmunidad de rebaño desde el punto de vista estadístico, ¿no? Y las cifras así parecen estar demostrando. De hecho, las efectividades de ambas vacunas, allá se usó mucho la de Pfizer, y la efectividad de Pfizer allá prácticamente ha llegado al 99%. O sea, prácticamente toda persona vacunada en enero en Israel no ha mostrado para nada que haya tenido que ir al hospital o haya muerto por causa de COVID-19. Y estoy hablando de una población mayor, o sea, no estamos hablando de atletas, ¿no? Estamos hablando de la población israelí más anciana. Esa gente pues ha aguantado perfectamente la vacuna sin efectos adversos y ha evitado contagiarse por el COVID. Ok, la prioridad en este caso del adulto mayor es porque ellos son los propensos a, digamos, a obtener el virus sin duda. O a contagiarse. La casi totalidad de los muertos en todos los países del mundo han sido gente mayor de 65 años. Es fuerte. Y te pregunto, ¿con la primera dosis es posible contraer el virus? Con la primera y con la segunda. Acuérdate que toda vacuna no evita que tú contraigas el virus. Evita que el virus se replique y te enferme. De hecho, cuando te ponen la vacuna de la influenza no evitan que el virus llegue a tu nariz. Lo que evitan es que cuando llegue a tu nariz te infecte y te haga víctima de la enfermedad. ¿Okay? Lo único que bloquea que el virus entre es el tapaboca y el hecho de estar distante de cualquier persona que esté produciendo virus. Si tú estás a 20 metros de alguien que está infectado, es poco probable que tú te infectes. Y si estás a 6-8 metros de alguien que está infectado,
y tienes tu tapabocas, pues tampoco te llega el virus. Lo importante es el factor carga viral. Ni siquiera un virus o dos, tienen que ser miles o millones de virus los que en un momento dado entren para que colonicen las células del tracto respiratorio y puedan producirte la enfermedad. En el caso de los vacunados, tus anticuerpos inmediatamente van a reconocer ese virus y lo van a aniquilar, lo van a neutralizar. Okay. ¿Qué tratamientos hay disponibles para aquellos que aún no tengan acceso a la vacuna? Eso es muy importante porque digamos que al principio de esta enfermedad murió mucha gente porque no se sabía cómo tratar esta enfermedad. Claro. Esencialmente la gente llegaba con una neumonía brutal al hospital, con una dificultad respiratoria severa, que eso es lo que significa SARS, síndrome agudo de dificultad respiratoria severa, y lo trataban como una neumonía, le ponían antibióticos y le ponían oxígeno, y eso era todo lo que se hacía por los pacientes. En esos casos no se sabía qué era la enfermedad ni cómo se comportaba. A medida que se descubrió mucho más de lo que se llama la fisiopatología de la enfermedad, se descubrió que mucho del proceso que acontecía en el pulmón era una reacción inflamatoria brutal por parte del mismo sistema inmunológico del paciente. De alguna u otra manera, los cambios que el virus producía en el tejido pulmonar hacían que el sistema inmunológico atacara no solamente al virus, sino atacara también al tejido pulmonar. Entonces eso hizo que empezara el uso de antiinflamatorios esteroideos, la dexametasona, la famosa dexametasona, empezó a usarse, que tradicionalmente en las enfermedades virales no se usan esteroides porque se suprime la respuesta inmunológica, pero en este caso era contraintuitivo, había que detener la respuesta inmunológica porque eso era lo que estaba matando al paciente. Entonces se empezó a usar la dexametasona en pacientes con síntomas graves respiratorios, y fue así como se redujo a la mitad, fíjate el impacto de una sola droga, a la mitad las muertes por COVID. Seguían teniendo neumonía fuerte, pero se reducía a la mitad. Otra cosa que producía la enfermedad era coagulación intravascular, microtrombosis en los vasos pulmonares. Entonces se empezó a usar los anticoagulantes y también se redujo la mortalidad porque se evitaba la trombosis de las venas pulmonares. O sea que tú tienes una combinación de cosas, y más recientemente, ya para finales del año pasado, se utilizó el código genético de los anticuerpos contra el virus que ya se tenían para clonarlos y hacer una cosa que se llaman anticuerpos monoclonales. Esos anticuerpos monoclonales, un cóctel de ellos fue lo que se le dio al presidente Trump, y ustedes todos vieron cómo entró y a los 4 días estaba haciendo campaña. Entonces, en etapa temprana, no en etapa tardía, pero en etapa temprana, si una persona tiene dificultad respiratoria y todos los elementos clásicos del COVID, y por supuesto es COVID positivo, se está usando muchísimo los anticuerpos monoclonales para evitar que se complique, porque la enfermedad tiene 2 niveles. Antes de que se complique, se pueden hacer ciertas cosas que no se pueden hacer después que se complique, ¿no? El suero de las personas que ya habían pasado la enfermedad también fue utilizado, pero no resultó tan eficaz como el anticuerpos monoclonales. Entonces, eso es esencialmente lo que se hace con la persona. Aquellas personas que se complican en el sentido de que ya empiezan a tener dificultad respiratoria caracterizada porque baja la presión de saturación de oxígeno en sangre por debajo de 90 o 92 o 90, dependiendo del criterio de la persona, esas personas pues inmediatamente se les aplican esos anticuerpos monoclonales para evitar que se compliquen. Y si se complican por una razón u otra, porque recuerda una cosa, Judy, esto es una enfermedad donde depende mucho la genética tuya para combatir la enfermedad. Hay gente que no le hace absolutamente nada, totalmente asintomático. Hay otros que les produce malestar característico de todas las virosis, y hay otros que se mueren de esto. Y tú me dirás, bueno, ¿y qué tiene uno, qué tiene otro? No se sabe, es simplemente que la genética de ciertas personas los hace relativamente naturalmente inmunes a este virus. Okay. Las personas que están expuestas, por ejemplo, yo que trabajo en un restaurante, ¿cada cuánto debo hacerme la prueba? O sea, yo no, por ejemplo, me la hago cada 2 semanas, pero ¿cada cuánto debo hacer?
o quienes Bueno, quedan en en casa, pues. teoría dependiendo esencialmente de fíjate qué interesante. Si tú estás si ese restaurante en una zona donde hay mucha gente saliendo positiva en los test, déjame ponerte un ejemplo. En una ubicación geográfica en la ciudad de Miami, de repente se hacen 100 test Okay. de COVID. Si 25% de esos 100, o sea, una cuarta parte de las personas que se hacen una prueba de COVID resultan positivas, significa que hay mucha gente infectada en esa comunidad. O sea Okay. que literalmente tú tendrías que testearte cada semana. ¿Ah? Okay. Ahora, si tú estás en un pueblo o en una ciudad donde solamente menos del 5%, o sea, 4 de cada 100 son los que salen positivos, tú podrías decir, hay poca gente infectada en circulación. ¿Ah? Y acuérdate que el test sale positivo cuando tú estás produciendo virus, porque lo que detecta Claro. la prueba es que tú tienes el virus en tu muestra nasal. Ok, ¿cuánto Entonces, tiempo pasa, por ejemplo, que yo salga positivo? Uno normalmente dice, bueno, que yo tomo las 2 semanas de confinamiento y me encierro en mi casa y no salgo de mi cuarto ni nada de esto. Pero ¿cuánto es el tiempo, quizás de incubación, que yo pueda contagiar a otra persona? mira, la data que hay al respecto habla de 5 días de incubación y 5 días de contagio. Pero Okay. en otras palabras, si tú lo quieres el primero de un mes, tú vas a empezar a tener síntomas de la enfermedad a los 5 días de haber estado en contacto con el virus. Y una vez que tengas síntomas, o incluso mucho antes, tú vas a tener unos 5 días más activos de producción viral. Okay. Esos Que ese es el 5, tiempo que uno tiene entonces para contagiar. por eso es que se habla de una ventana de 10 días de incubación, de Okay. cuarentena. Antes la cuarentena se esperaba que fuera un mes, pero se evaluó y se dieron cuenta de que muchas personas con que guarden cuarentena 10 días ya no están activamente produciendo virus. Pero eso no es todo el mundo. Se ha demostrado que en ciertos individuos se logra como un balance entre la producción viral y las defensas del individuo que hacen que no lo enfermen, pero que siga produciendo virus. Y esos son los individuos que tienen ya más de un mes y medio, 2 meses con el COVID y siguen saliendo positivos. Claro, está bien. ¿Siguen siendo los adultos mayores los propensos a contraer la enfermedad? Los propensos no a contraerla, los propensos a A caer contraer. enfermos y muertos. Ok, ok. Propensos están todos, incluyendo Todos. los niños. Ok. Incluyendo los niños. Sí, pero quizás el Los niños se porcentaje de que contagian y los niños contagian. sí. Bueno, yo por ejemplo pongo el ejemplo del colegio de mis hijos, ellos todavía están en el colegio online, pero la semana pasada todo el colegio cerrado por 2 semanas por contagio de COVID. Llegó alguien y sin tapabocas y sin nada, bueno, contagió. Hablamos de las vacunas ya están disponibles en todos los países del mundo, para todo el mundo, ¿o no? Lamentablemente no. Lamentablemente no. Y era evidente. La población mundial está en el orden de los 7, 8 billones de personas. Imposible desarrollar un proceso industrial que produjera ni siquiera 1.000 millones de vacunas en menos de 2 meses, 3 meses. ¿Qué tenemos? Estamos entrando a marzo. No hay nada, no hay un solo producto que se pueda producir 1 billón de esas unidades en menos de 2 meses, ¿no? Sobre todo partiendo de cero, porque recordemos que muchas de estas cosas, aunque la vacuna técnicamente, la fórmula de la vacuna estaba lista, no es lo mismo tener un frasquito con la vacuna que tener 1.000 millones de frasquitos listos para ser inyectados. Entonces, para colmo, por lo menos en muchos países ha sido el problema de la distribución. Las 2 primeras vacunas aprobadas eran vacunas que necesitaban cadena de frío. Si tú te vas a un país que no tenga refrigeradores intensos como los necesarios que se tenía, pues no se podía mandar la vacuna porque se deterioraba. La de Johnson Johnson es una vacuna que se puede perfectamente transportar y guardar por varias semanas a temperatura de un refrigerador común. De tal manera de que eso va a permitir, y es una sola dosis. Entonces, esa va a ser probablemente, junto con la de AstraZeneca, una de las vacunas que va a ser más fácil llevarla a diferentes partes del mundo. Pero ciertamente en África ha sido muy poco, muy lenta, en Latinoamérica igual. Entiendo que en Colombia no han pasado de decenas de miles de frascos de vacunas que han llegado. En otros países han llegado más. Depende de la ayuda de los vínculos económicos
y políticos que se tengan, ¿no? Recuerda que los rusos están enviando vacunas, los chinos están enviando vacunas, o sea que hay eso, pues hay países que no les ha llegado la vacuna americana, pero les ha llegado la vacuna rusa. Y la vacuna rusa parece tener tanta efectividad como la vacuna de Oxford AstraZeneca. De hecho, una vez que ellos publicaron sus resultados, la misma AstraZeneca entró en conversaciones con el laboratorio ruso que produce su vacuna para colaborar, porque ambas comparten la misma tecnología de vacunas. Está bien. Si ya quizás alguien ha recibido las 2 dosis de la vacuna, ¿debe seguir usando mascarilla? Sí, por varias razones. Su potencial de infectarse existe, pero es muy bajo. Su potencial de enfermarse es casi nulo. ¿Ok? Casi nulo porque en medicina no hay nada 100% efectivo. Pero es 90 y pico por ciento probable que no se enferme ni que se muera de COVID. Pero eso no lo sabe la gente que te rodea. Todavía no tenemos un símbolo externo aquí en la frente que dice vacunado, ¿no? Entonces genera un gran disturbio social que tú vayas con tus hijos o con tu familia o con tu abuelo o tus padres y veas al lado una persona que no tiene tapaboca, que le vas a preguntar si lo vacunaron o le vas a preguntar si él ya pasó la enfermedad. Lo más probable es que te angustie y diga, este tipo es un insensato que está poniendo en riesgo la vida de mi familia. Entonces, para evitar todo ese tipo de cosas, es mejor que todo el mundo use su tapaboca. Ahora, si los hijos ya pasaron la enfermedad y los padres ya están vacunados, pues pueden reunirse con casi total seguridad de que esa reunión no va a causarles problemas a los padres, si ya los padres están vacunados. Que era uno de los miedos de los niños. Hay muchas personas, niños, adultos, que no han visto a sus padres en más de un año. Y la razón era que no querían comprometer la salud de sus padres. Bueno, los abuelos, ahora a los abuelos, sí. Si sus padres ya están vacunados, pues, y sus abuelos están vacunados, pues ya pueden ir a verlo, pues, y a tocarlo, y a abrazarlo, y a relacionarse sin el uso del tapaboca. Si creo tener síntomas del COVID, ¿puedo vacunarme? Sí, si has salido del COVID agudo y has estado positivo, se recomienda y no tienes complicaciones, se recomienda que esperes unos 30 a 90 días para vacunarte. ¿Okay? No entiendo mucho la razón, pero aparentemente si tú estás en recuperación, la vacuna no ayuda mucho. La vacuna te prepara a una persona sana o por lo menos con enfermedades preexistentes, pero que no ha expuesto el COVID porque acuérdate que la vacuna pone al cuerpo tuyo a fabricar defensas. Y eso tiene un costo metabólico. Por eso es que cada vez que tú te vas a poner una vacuna te dice, usted tiene un resfriado o alguna enfermedad reciente, porque si es así, porque se pierde los efectos secundarios. Y se pierde la vacuna, porque la vacuna necesita que tú respondas. Y si tú no puedes responder porque estás luchando contra otro virus simultáneamente, pues la vacuna va a perder efectividad para lo que se presenta, ¿no? Entonces, en general, no se está usando en mujeres embarazadas, aunque no ha habido para nada demostración de que puede haber afectado fetos. Muchas mujeres que participaron en el estudio de fase 3, que fueron vacunadas con la vacuna de Moderna y Pfizer, se embarazaron durante la prueba y no han mostrado que ese embarazo tuviese problemas genéticos y los niños nacieron normal. O sea que ya ha habido experiencia de mujeres que no sabiéndolo quedaron embarazadas una vez que estaban bajo los efectos de la vacuna y aún así la vacuna no ha mostrado ningún efecto sobre la parte reproductiva de la persona. Okay. Tú sabes que yo he leído, tú sabes que yo siempre intento prepararme para mis entrevistas y he leído que hay ciertos países que no tienen COVID, o sea que no hay COVID, pero más no quizás por la resolución gubernamental, sino porque las comunidades decidieron, bueno, lo que llaman mitigación de la comunidad, es como ponerse de acuerdo y decir, bueno, nosotros nos vamos a bloquear, esta calle de caca se va a cerrar. ¿Por qué eso no ha funcionado en otros países? Bueno, porque es una cuestión de libertades. ¿Quién impone eso, no? En países autoritarios es muy fácil. El presidente o el autócrata dice, se cierra el país, se cierra.
Y todos vimos con horror, nosotros lo vimos por televisión durante los primeros Sí, pero 3 meses. Australia no es un país que tú digas, bueno, es dictatorial o algo así. Y en Bueno, Australia tiene una gran ventaja. Australia es una isla. Exacto. Australia tiene 4 aeropuertos importantes. Okay. Y en Australia tú tienes un gobierno que goza de la confianza de sus ciudadanos, como para decir, se trancan los 4 aeropuertos y nadie protestó. Se cerraron, nadie entró. En este país eso no fue nada fácil. Este es un país federativo donde cada estado impone sus reglas, donde el gobierno federal solo tiene ciertas ventajas. El presidente de los Estados Unidos no puede cerrar el estado de la Florida, por ejemplo. Solo el gobernador de la Florida puede hacerlo. Entonces eso complica más porque cada estado defiende sus intereses y defiende su política propia. Entonces, por eso es que mucha gente que ya habla de los Estados Unidos como Estados Unidos va a hacer tal cosa, es que Estados Unidos no es un país como cualquier otro, donde el presidente dice se va a hacer esto y se hace. Aquí esto es una federación de estados unidos todos, pero donde cada estado tiene una gran autonomía. Fíjate que hay estados donde empezaron a vacunarse personas de 65 años primero y otros estados decidieron no hacerlo de esa manera. O sea que cada estado pone sus propias reglas y el gobierno federal asiste, incentiva o desincentiva, pero no tiene el poder de obligar a un estado a hacer algo. Okay. ¿Cuál es tu recomendación para aquellos que estamos expuestos, que no nos ha dado COVID? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, lo mismo que han hecho desde el comienzo de esta pandemia, que es evitar contacto. Mira, todavía he tratado de buscar en la literatura que alguien haya entrado a un restaurante donde hace 3 días hubiera habido COVID y sin contacto con otro ser humano, tocando servilletas o caminando por la alfombra o limpiando la mesa, se haya infectado. O sea que la probabilidad de encontrar virus en superficie y en el aire durante 3 o 4 días donde otra persona pudiera tocar, etcétera, y que se infectara lo suficiente para enfermarse, eso no he visto mayores evidencias de eso. O sea que siempre es una transmisión humano a humano. Si tú te vas a infectar, la persona que te va a infectar, tú la estás viendo, la puedes tocar, le puedes hablar. Eso significa que lo que tú pongas, la muralla, la interfase que tú pongas entre tú y cualquier otra persona, en términos de distancia o de tapaboca, ya en general te protege. Si no fuese así, ya la mitad o más de la mitad de la humanidad se hubiera enfermado y se hubiera muerto. O sea, este virus es muy infeccioso, pero en la medida en que una persona sana entra en contacto con una enferma. De lo contrario, no es que tú pasas por un parque donde hace media hora pasó una persona con COVID y el aire que tú estás respirando te va a dar el COVID. Eso hasta ahora no ha mostrado ser así. Los modelos epidemiológicos, si así fuera, imagínate la cantidad de personas enfermas. De hecho, toda la gente que se quedó en su casa e hizo su propia cuarentena, sin que nadie lo obligara, simplemente por miedo o porque podían trabajar en su casa, no les ha pasado nada en un año. Sin vacunas y sin nada, no les ha pasado nada. Yo estuve hasta que me vacuné ahora en enero, todo el año metido dentro de mi casa y con mínimo contacto humano y siempre usando mi tapaboca. Y a mí este año no me dio ni gripe. O sea, no solamente no me dio COVID, no me dio gripe tampoco. No me dio una cantidad. ¿Por qué? Eso habla de tu genética, de lo que tú hablas. No, y habla de que no salí de mi casa. Pues si tú no sales de tu casa, no pasa nada. En países que herméticos, países donde se han tomado decisiones draconianas de decir, esto no vamos a salir de nuestra casa. Por eso es que a veces ha sido chocante para muchas personas decir, bueno, pero es que el gobernador o el alcalde prohibió que todo el mundo saliera. Además, en algunas ciudades te ponían preso, hacían toque de queda, te llevaban a la cárcel si te encontraban en la calle, porque es que tenían que hacer algo porque el número de casos era enorme y todo el mundo sabía que el número de casos estaba directamente relacionado a una fiesta, a una parranda, a un encuentro, a las iglesias reuniendo gente. Mira, la cantidad de gente que salía de la iglesia y 3, 4 días después estaba entrando al hospital, enorme. Se les dijo a todos los representantes religiosos, mire, ustedes no le hacen ningún favor a su conglomerado reuniéndonos a todos, porque a la larga son eventos súper contaminadores de la infección.
Claro, claro, no, pero sí he sabido también, por ejemplo, de comunidad. Yo hablo en el sentido de la comunidad, ¿no? En el caso de la iglesia, yo sí he sabido de iglesias que hacen citas, han hecho citas para que tú puedas ir digamos, al templo y siempre marcando su distanciamiento social, pero pero también es de cada quien, ¿no? O sea, ya hoy día es conciencia de cada quien, ya sabemos no cómo atacar el virus, pero quizás cómo vivirlo, cómo manejarlo en caso de que haya algún contagio, de que haya, digamos, un efecto como de empeorar, ¿no? O sea, ya de atacarlo, si te estás congestionado, bueno, te vas al hospital y eso. Pero creo de verdad que hoy día es más de conciencia, de sentido común, de que la gente debe, si va a un restaurante, bueno, llegue con su tapaboca, ya una vez que estás en la mesa, siéntate, y bueno, tú decides quitártelo o no. Pero igual, yo he visto muchísima gente, yo por ejemplo que uso Uber, cuando me monto en el Uber me da terror montarme porque digo, bueno, este hombre habrá desinfectado o no el asiento y siempre le pregunto que cómo lo hace, que me muestre el desinfectante para verlo. Pero sí creo que es más ya hoy día es más de conciencia de lo que queremos como ciudadanos, digamos, de mejorar, ¿no? Igual como con ciudadanos y bueno, simplemente seguir usando mascarilla a todo lo que da, lavarnos las manos para aquellos que quizás estamos más expuestos y tomar conciencia, José. La verdad que a mí me da todo porque fíjate qué impresionante, fíjate qué impresionante la efectividad del tapabocas que tú lo conoces en tu industria. En casi todos los restaurantes los mesoneros usan su tapabocas y la gente que tiene que comer se lo quita. ¿Tú te imaginas si el tapaboca no funcionara? ¿Cuál sería la epidemia de COVID entre mesoneros en los Estados Unidos? Sería, bueno, ustedes fueron la primera causa de gente hospitalizada, fueran los mesoneros. Porque si alguien entra en contacto cercano con personas a diario, un restaurante es un mesonero. Claro, o sea, más que la gente que trabaja en cocina, etcétera, es el mesonero que está sirviendo a la gente que no tiene el tapaboca. Y aún así, con el tapaboca del mesonero, en la mayoría se muestran protegidos. Sí, nosotros es, bueno, casi, pero es que es obligación. A veces hay gente, mira, a mí me ha pasado que hay gente que me manda a llamar para que yo, bueno, les venda o simplemente que quieren mi atención. Y cuando me dicen, quítate el tapaboca, no importa, ya nosotros nos dio COVID. Yo le digo, no, pero es que yo no puedo por ustedes. O sea, yo no puedo por mí. Y por mí, ni por mi mamá, ni por mis hijos, ¿no? O sea, que no es que, okay, yo me contagio perfecto, pero a mí me da terror que mi mamá, que tiene 75 años, a esa altura, aunque ya tenga su dosis de vacunación, vaya a contraer COVID. Entonces realmente es eso, ¿no? Es más de Es más, yo le recomendaría por la naturaleza del trabajo que realizan a todas aquellas personas que trabajan en cosas como mesoneros y servicios de atención al público que usen doble tapaboca. Sí. Igual con las nuevas variantes virales, ahora es doble tapaboca. ¿Cómo son esas nuevas variantes? O sea, ¿cómo pueden afectar aún más lo que ya... Bueno, chicas, no se sabe, es un código genético diferente, por eso se llaman variantes, por eso se llaman cepas. Sin embargo, hasta ahora, la proteína espiga, la proteína ancho que rodea al virus, pareciera tener la misma constitución y pareciera ser igualmente vulnerable a los anticuerpos que producen las vacunas. O sea que todavía la vacuna funciona. Pero el código adentro genético hace que estos virus sean muy infecciosos, es decir, o dos explicaciones, o se replican más eficientemente o cada réplica tiene un impacto mayor en la penetración a la célula. Perfecto. Bueno, gracias José, gracias por actualizarnos, gracias por estar allí siempre. Y bueno, tus recomendaciones finales para mis seguidores. Bueno, paciencia, cuando le toque su turno vacunarse con la vacuna que le den, cualquiera que ésta sea, en cualquier país del mundo que nos ven, si es la china, si es la rusa, si es la marciana, si está ahí, está aprobada es porque tiene un factor de contribución positivo. Así que eso es lo más importante, usen el tapabocas, el distanciamiento social y paciencia, que este año salimos de esto, pero no en marzo. No en marzo. Bueno, gracias José, feliz día para todos, gracias por estar allí y bueno, seguimos en contacto. Nos vemos. Gracias, próximo mañana. Un saludo. Vale, adiós. Chao.